Una vez más, Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga, hermano Lester, también por esa introducción que ha hecho en esta mañana. Bueno, estoy acá frente a ustedes una vez más, ¿verdad? Y bueno, me complace grandemente y también le doy gracias a Dios y a nuestro pastor por esta oportunidad también de confianza. Así que hoy tenemos un tema especial, hermanos. Yo pienso de que Jefté es uno de esos personajes que nos llama mucho la atención. De hecho, yo creo que es alguien que a mí me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento. Y es una persona, como dice aquella palabra que está muy de moda, la palabra resiliencia, ¿verdad? Resiliencia. Es la palabra resiliencia. Yo creo que Jefté es un símbolo de esa palabra. Es una persona, ¿verdad?, que sale adelante a pesar, ¿verdad?, de los abatimientos que le sucedieron a él, empezando por su nacimiento, porque era hijo de una prostituta, ¿verdad? Y hasta dónde llega este hombre, hermanos, nos debería nosotros en esta mañana, de alguna manera, ¿verdad?, inyectar ánimo, inyectar, ¿verdad?, ese regocijo de que nosotros no estamos tan mal. Nosotros no estamos tan mal en comparación con muchos de estos hombres. Y uno de ellos es Jefté. Jefté, a mi parecer, es alguien que se parece mucho al rey David. Porque de hecho al rey David también se le pone entre dudas la mamá, ¿verdad? No se le conoce. Y por el hecho de haber estado excluido cuando llegó Samuel, un personaje tan importante, ¿verdad?, da indicaciones de que podía haber tenido el mismo problema, el mismo asunto, ¿verdad? Entonces, de Jefté, hermanos, estamos hablando de un bastardo. Así se les decía antes a los hijos, ¿verdad?, ilegítimos. Y en esta mañana Jefté nos va a dar una lección, y espero que cuando termine la lección nosotros podamos salir animados de este lugar, ¿verdad? Porque no estamos muy animados, ¿verdad? Yo no sé, creo que en las mañanas muchas veces nosotros no amanecemos muy de ánimo, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que salgamos de ánimo en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, el tema dice Jefté, un líder de palabra, ¿verdad? Alguien que cumple su palabra, alguien que la hace. El hermano Luis Palau es un hermano muy conocido a nivel mundial. Él ya falleció, pero en una ocasión le preguntaron al hermano Luis Palau: hermano Luis Palau, yo quiero ser predicador de la palabra como usted. ¿Qué debo de hacer para predicar, para ser un buen predicador de la palabra? Y el hermano Luis Palau, entre muchos otros consejos, dijo: bueno, lo primero que tienes que hacer tú es vivir, ¿verdad?, lo que tú predicas, vivir al pie de la letra, porque eso va a crear en ti, ¿verdad?, una integridad de cero. Entonces, vive lo que dices, vive lo que cantas, vive lo que tú predicas, ¿verdad?, al pie de la letra. Porque una cosa es predicarlo y otra cosa es vivirlo. Bájeme el volumen, por favor, al micrófono, hermano, un poquito ahí, por favor. Y dice, porque de esa manera tú estarás comprometiéndote con el Señor y el Señor se comprometerá contigo. Entonces, vivir lo que uno dice es importante para que Dios lo use a uno. Ahora, Jefté, un líder de palabra. ¿Qué dice la enseñanza? La enseñanza en esta mañana nos va a decir que mantener los votos y cumplir las promesas es importante. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a establecer la confianza y hace también posible las relaciones serias, las relaciones formales, las relaciones que son duraderas. ¿Qué es lo que mantiene entonces una relación duradera? ¿Qué es lo que mantiene una relación seria? Mantener los votos y cumplir las promesas. Entonces, si yo al Señor le digo, cuando presento a mis hijas en el altar y el pastor hace las preguntas, ¿verdad? ¿Promete usted, promete usted guiar y enseñar a su hija en el temor del Señor? Sí, lo prometo. Y parece que a lo mejor nadie esté grabando en el teléfono, pero esa promesa, hermano, está siendo anotada en el cielo. O cuando yo me caso, ¿verdad? Cuando yo me casé con mi esposa, promete usted estar con su esposa, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, no sé, en la enfermedad. Oye, que esa es una promesa seria, hermano.
Quizás no hay videos de memoria, pero esa promesa está ahí. Y el Señor quiere que sus hijos mantengan los votos y cumplan las promesas, porque establecerá, ¿qué dice? La confianza y hace posible las relaciones humanas, ¿verdad? Entonces, Jefté es un ejemplo de ello. Y ahorita nos vamos a meter ahí. Solamente, hermano Lester, ahí tiene el micrófono, ¿verdad? ¿Por qué no le damos el micrófono al hermano Jonathan? Hermano Jonathan, ayúdeme ahí. En la primera página, el escritor nos ha puesto los objetivos que esta enseñanza tiene. Quiero que los lea, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de esta enseñanza hoy? ¿No sirve? Permita, no, hay que... Le llevo este. ¿Sí sirve? Ok, allá parece que... Bueno, atentos ahí, atentos ahí. Número 1, entender que debemos ayudar aún a los que nos han herido. Número 2, saber que debemos cumplir fielmente todo lo que prometemos a Dios. Número 3, disponerse a ser usados por Dios en gran manera. Ok, hermano Jonathan, disponerse a ser usados por Dios en gran manera. A ver, ya que tenemos el micrófono ahí, lo vamos a aprovechar, hermano Jonathan. El pensamiento central, léalo, por favor. Dios nos enseña a perdonar y a cumplir con lo que prometemos. Muchas gracias, ahí está. Dios, hermanos, entonces, a través de la historia de Jefté, un tipo que fue relegado, un tipo que se convirtió en un forrajido, como dijéramos, si estuviéramos viendo una película del oeste, diríamos, ese tipo era un bandido, porque formó su pandilla, formó su banda, ¿verdad? Y dice la Biblia que parece que robaba, era una especie de Robin Hood, Jefté, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue desechado, fue ahorillado. Pero después Dios tenía un plan para este hombre, qué tremendo. Y era un hombre de palabra, que es lo que más nos llama la atención, fíjese, un hombre que no fue criado, ¿verdad? En una familia normal, diríamos, pero que era un tipo que tenía principios. Así que Dios nos enseña a perdonar y a cumplir con lo que prometemos. Muy bien, oye. Vamos ahora sí al inciso A, siguiente diapositiva, hermanos míos, y vamos a ver el primer punto. El primer punto dice que Jefté recibió a los que antes lo humillaron y ayudó a su pueblo. El inciso A dice que Jefté, ¿verdad?, desheredado y rechazado por su familia. Bueno, vamos a ir entonces acá con esta historia. Vamos a decir, hermanos, de fondo, de que Jefté fue un hombre que fue juez de Israel por aproximadamente 6 años, ¿ok? Eso es lo que más o menos él, ¿cómo se llama? Juzgó a Israel. Y aquí tengo un dato bien importante. El nombre de Jefté, ¿verdad? Dice, el nombre de Jefté significa abre o abrirá. Dios abre o él abrirá, o si queremos ponerle otro sinónimo, libertará. También es un sinónimo que cabe ahí. Entonces, abre o abrirá o liberará. Ese es el nombre con el cual bautizaron a este hombre, Jefté. Antes de que Jefté entre en acción y entre aquí en esta película, acuérdese de que la época de Israel era de jueces. Entonces los jueces, eso no era por sangre, ¿verdad? Nadie iba, no, pues mi papá fue juez, ahora me toca a mí. No, eso no era así. Era al que Dios elegía que liberara a su pueblo. Ahí Dios iba a llamar a cierto personaje, a cierta persona, sin importar quién era. Ahí no había linaje, ¿verdad? Entonces, usted se acuerda que Gedeón fue uno de los últimos que vimos. Gedeón, dice la Biblia que tuvo aproximadamente 70 hijos. Y por esa chuecada, diríamos así, ¿verdad? Dice que hubo uno que se llamó Abimelech, que mató a sus 69 hermanos para quedarse él con el poder. Y entonces Israel empezó a hacer lo malo. Después nosotros encontramos que viene Jair, por ejemplo, ¿verdad? Después que entra ahí como juez también. Y entre todo ese revolú, porque en ese tiempo era una anarquía la que, hermanos, reinaba en Israel. Cada quien hacía lo que quería. Ahí no había ley, ¿verdad? Ahí cada quien decía, no, pues aquí, hasta aquí llega mi cerca y aquí es, ¿verdad? Como cuentan allá en mi país, dice que hubo un territorio donde usted llegaba y decía, no, pues a mí me gusta el terreno de aquí para allá para acá, y aquí va a ser mi terreno. Así era en aquellos tiempos, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería. Y aquí Dios, ¿verdad?,
dice que a través de los amonitas y los moabitas, que eran hermanos, fíjese bien, los hijos de las hijas de Lot. En otras palabras, eran nietos y hijos a la misma vez de Lot. Estos hombres que le estaban haciendo la vida imposible a Israel. Y dice acá que Jefté recibió a los que antes lo humillaron y ayudó a su pueblo. Y en el inciso A dice: Jefté desheredado y rechazado por su familia. Ahora, le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta, porque aquí hay ciertos pasajes que en la escritura antifonal no están, porque pues no cabe, ¿verdad? No cabe porque pues es una página pequeña. Pero quiero que vaya conmigo aquí al capítulo 11, donde está la lección basada, libro de Jueces, capítulo 11. Perdón, capítulo 10:6. Jueces dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón. Mire, estamos hablando no de los pueblos cananeos, estamos hablando del pueblo de Israel, hermano. Este es el bendito pueblo de Israel. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Todo ese repertorio, ¿verdad?, de ídolos, el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba adorando. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y quiero, porque estoy en deuda con ustedes. La otra vez yo les dije: miren, hermanos, porque, ¿verdad?, alguien me preguntó qué de especial tenía Israel, que por qué Dios los eligió a ellos, ¿verdad? Y yo les dije: no, pues no eran nada, el Señor dice. Entonces la cita bíblica es Deuteronomio 7:6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Ahí está la cita bíblica. Entonces nos damos cuenta que Israel no era especial porque eran especiales, porque ellos eran de una línea de sangre azul. Por eso es que cuando nosotros vemos esto, hermano, decimos: ¿cómo esta gente? Mire la lista de dioses que leímos acá en Jueces 10:6. Y cuando vienen de Gedeón, que con 300 hombres hicieron lo que hicieron. El inciso A, hermano Lester, un lector, entonces ahí para allá un lector voluntario, que lea lo que dice el inciso A, ¿verdad? Y aquí es donde ya entra Jefté en acción, ¿verdad? Entra Jefté, un hombre que nos va a dar una lección de vida, hermano, un hombre con resiliencia, ¿verdad? Ok, inciso A, hermano Lester, por allá. Muy bien, vamos, hermano Oscar. Fue un hijo no deseado, nacido de una relación entre su padre Galaad y una mujer ramera de Siquem. Galaad, su padre, tuvo varios hijos con su esposa legítima, y cuando crecieron echaron a Jefté diciéndole que no participaría de la herencia de su padre. Jefté tuvo que huir y encontró refugio en Tob, ciudad ubicada a unos 32 kilómetros de Ramón de Galaad. Pero el rechazo, la vergüenza y el dolor de verse separado de los que en realidad eran los suyos no lograron destruir la entereza y el valor de este galadita. Todo lo contrario, parece que los años de ignominia que sufrió fortalecieron su carácter y se convirtió en un hombre acostumbrado a arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida. Entonces, Jefté se rodeó de una banda de ociosos que incursionaban contra aldeas y caravanas. Pero había un propósito muy distinto para la vida de este renegado. Dios lo escogería no solo para cambiar el curso de su vida, sino también usarla para la gloria de su nombre. Wow, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Mire, ¿qué tal si usted va a pedir trabajo y tiene el currículum que tiene Jefté, por ejemplo? Usted tiene abierta su Biblia en Jueces capítulo 11, versículo 1. Usted escuchó lo que leyó el hermano Oscar, pero aquí en el Jueces capítulo 11, versículo 1 dice: Jefté galadita era esforzado. Oiga lo que dice acá. Y el hermano nos acaba de dar ahí unos datos así medios extraños, ¿verdad? ¿Quién va a pensar que ese hombre, hermano, va a ser un varón de Dios? O un instrumento de Dios. Por eso tiene mucha razón nuestro pastor cuando dice que Dios usa a quien quiere, ¿verdad? Dios usa a quien quiere. Entonces dice: Jefté
galadita era esforzado. Era galadita por dos razones. Una porque era de Galaad y otra porque su papá se llamaba Galaad también. Entonces, pero aquí lo dice más que todo por la región. Jefté galadita era esforzado y valeroso. ¿Ok? Esforzado y valeroso. No dice que era perfecto como dice de Job. Porque este hombre, después que fue rechazado por su familia, se fue a una región de Tod. Ahí esos eran paganos. Ahí él de hecho, ya último vamos a ver que el sacrificio que hizo no es nada correcto, pero era por la enseñanza que este hombre había aprendido a través de la vida. Pero aquí nos dice que Jefté era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Ahí está la introducción. Ahora, este hombre no sabe, ni sus hermanos no saben, de que él va a llegar a ser el príncipe del pueblo. Esta historia casi nos recuerda a la vida de José. Aunque José era amado por su padre, era hijo de una relación legítima. Jefté es lo contrario. Pero nos estamos dando cuenta, hermanos míos, y parece que esto es un patrón en el reino de los cielos. Y el patrón en el reino de los cielos es de que comúnmente siempre Dios que va a usar a alguien, lo humilla. O más bien le enseña humildad. Y eso puede ser a través de cualquier situación, a través de un problema, a través de una cuestión difícil, a través de una enfermedad. La humildad debe ser aprendida por aquellos que van a servir al Señor. Porque en relación a lo que decía nuestro pastor anoche, si hay alguien bajo autoridad, tiene que aprender a someterse. Si alguien quiere aprender a dirigir, tiene que aprender primero a dejarse dirigir. Esa es una cuestión, es un principio de autoridad. Y aquí dice lo que leyó el hermano Oscar. Este privilegio estaba reservado para Jefté, un valiente y esforzado galadita nacido de una relación entre un padre Galaad y una mujer ramera, un hijo no deseado, en otras palabras, un bastardo. Y un hijo bastardo, un hijo no deseado en aquellos tiempos era un hijo que estaba, hermanos, no estaba incluido en la dote, ¿cómo se llama? En la repartición, en la herencia, gracias hermano. No estaba, porque ese tipo no pertenecía a una relación legal, digámoslo así. Él no podía. Mire, lo que me llama la atención lo que dice el escritor acá, dice todo lo contrario para Jefté. Parece que los años de ignominia, la palabra ignominia significa deshonra, ¿verdad? Una vileza, algo que él enfrentó. Todos estos años de ignominia, de deshonra, de vergüenza, fortalecieron su carácter. Fortalecieron el carácter de Jefté. El tipo se hizo duro. Pero no solo se hizo duro por fuera, sino que también se hizo duro por dentro. Y a veces, hermano, ese problema lo tenemos en la iglesia. Que muchas veces somos bien duros, ¿verdad? Por dentro. Pero por fuera somos bien aguaditos. ¿Verdad? Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier exhortación, cualquier llamada de atención nos aguada. Y por dentro todos duros, cuando en realidad hay que proceder para cierta cuestión, para cierta ocasión, para cierto gesto, somos bien duros por dentro. Por eso si nosotros traemos esta cuestión en relación, por ejemplo, anoche fue culto de misiones, ¿verdad? Muchas veces, y es cierto lo que se nos ha dicho acá, a veces no nos tomamos una soda. Bueno, ya sabemos que la soda pues no es muy buena, pero supongamos que estamos bien, no nos tomamos una soda por no gastar lo que vale. No nos comemos un plato de comida por no gastar, por no desajustar. Y está bien, pues bueno, está bien que no se lo gaste. Pero hermanos, cuando estamos en el evangelio y lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ese pensamiento no cabe acá. O sea, allá hagamos lo que queramos, pero cuando hablamos de la palabra de Dios y del reino de los cielos, lo que tiene que ver con el reino de los cielos, nuestro pensamiento tiene que ser diferente. No podemos aplicar el mismo principio de no gastarme en una soda para desajustar, no lo podemos aplicar a un acto eclesiástico que tiene que ver con el reino de los cielos. Es erróneo aplicar el mismo principio que hay acá. Y a veces sembramos en los terrenos menos fértiles, ¿verdad? Menos fértiles. Ay, hermano, pero fíjese que yo la otra vez le envié una ayuda a mi amigo o a un hermano que tengo allá porque ya le está pasando algo difícil. Ok. Y ese tipo que es un gran mundano, ese no es un terreno fértil.
Los terrenos fértiles. Hay muchos terrenos fértiles en el reino de los cielos. Muchos terrenos fértiles, ¿verdad? Las viudas, las ancianas, los enfermos, los presos, los misioneros. Pero entre ellos, hermano, el terreno más fértil que hay es el terreno pastoral. Es el más fértil. Y cuando nosotros vemos, disculpen que me metí acá, pero digo, está relacionado por todas estas cuestiones, ¿verdad? De visión, de poner la perspectiva correcta donde debe de ser. Inciso B, hermano Lester, otro voluntario ahí, por favor. Vamos a ir al inciso B, donde dice: los líderes de Galaad piden ayuda. Ok, ya vemos aquel hijo de una ramera, un tipo que, ¿verdad?, fue desprestigiado, fue despreciado, vivió ignominia, vivió rechazo, vivió vergüenza. Pero ahora el pueblo está en problemas y dice: miren, no nos queda otra más que ir donde aquel al que nosotros desechamos. Qué vergüenza de esta gente, hermano, ¿verdad? Y ahora vamos a ver por qué. Porque este hombre, en esa deshonra y en esa vergüenza, fortaleció su carácter. Por eso es que la Biblia no se equivoca cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes o solo los violentos lo arrebatan. Solo aquellos que se abren paso en medio de una sociedad, hermano. Porque cuando uno sale de su casa, uno viene a los vecinos. Aquel oyendo música, aquel limpiando su carro, aquel haciendo carne, aquel jugando con los niños y uno para la iglesia con su familia. Bueno, eso es valiente, eso es violento en el reino de los cielos. Y el evangélico debe de hacer eso. El evangélico debe de hacer eso. A ver, hermano Lester, ¿dónde estamos? Aquí estamos, muy bien. Hermana Elena, ¿qué dice el inciso B? Cuando los israelitas de la Transjordania se vieron amenazados por la inminente invasión de los amonitas, buscaron un comandante que los dirigiera, pero no lo encontraron entre los suyos. Sin embargo, había llegado a sus oídos la reputación de Jefté, hombre esforzado y valeroso, y fueron a buscarlo. Los ancianos de Galaad se apresuraron a la tierra de Tob. Jefté los reconoció enseguida y le reprochó todo el mal que le habían hecho. Aún más, les preguntó cómo se atrevían a buscarlo, ahora que estaban atravesando una situación de angustia, cuando el pasado lo habían expulsado de Galaad en una forma tan cruel y despiadada. Pero los ancianos reconocieron su error y le pidieron que los acompañara para pelear contra los hijos de Amón. Ven y serás nuestro jefe, para que podamos defendernos. Comprendemos que te hemos tratado injustamente y por eso hemos venido a fin de mostrar que te tenemos confianza, haciéndote nuestro cautivo. Cuando Jefté exigió una definición cierta, nuevamente los ancianos afirmaron que si los liberaba sería su jefe y cautivo. Ok, gracias hermana Elena, muy bien leído. Hermanos, vamos a saltarnos este inciso, ya la hermana explicó ahí, y vamos a ir al inciso C, de dice: Jefté aceptó ser el caudillo de sus hermanos en Mizpa. Caudillo, un líder, un general, incluso otros lo asocian con la palabra dictador también, ¿verdad? Pero caudillo podemos decir, bueno, un líder, alguien que guía, un general. Aquí en el inciso C, usted tiene abierta su Biblia, ¿verdad? Jueces 11:9, aquí es donde está el trato. Y aquí vemos que este hombre sí era un líder porque hace un buen trato, ¿eh? No era cualquier tipo acá. Estamos hablando de alguien, hermano. Así que ánimo en el Señor, que Jefté estaba peor que nosotros y miren lo que llegó a hacer. Y nosotros estamos mejor, le voy a decir por qué. Porque nosotros vamos para el cielo directamente, ¿verdad? Y en aquel tiempo Jesús todavía no había muerto. Allá, ahora sí, como dice aquella frase, sálvese quien pueda, ¿verdad? Pero aquí nosotros estamos bajo la cobertura de Jesús. Él es nuestro líder, Él es nuestro caudillo. Jueces 11:9 dice: Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad. O sea, aquí estamos ya en el meeting, ¿verdad? Estamos en la reunión, aquellos dijeron: necesitamos ayuda, esto y lo otro. Y Jefté dice: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, dice Jefté, ¿seré yo vuestro caudillo? ¿Ah? ¿Voy a ser yo vuestro príncipe, vuestro líder? 10. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté
habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa, que era donde él vivía. Ahora, él se hace líder enfrente de todos y todos dicen, sí, porque te necesitamos. Entonces aquí ya empezamos nosotros a ver que la moneda se está dando vuelta, ¿verdad? O para que me entiendan mejor, la tortilla, ¿verdad? La tortilla se está dando vuelta. Hermanos, Jefté acepta ser el caudillo de sus hermanos en Mizpa. Este es un gran ejemplo de que los hijos de Dios, dice, no deben de guardar rencor. Si lo hacen, siempre habrá un impedimento para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque alguien que guarda rencor es alguien, ¿verdad?, que su corazón no está bien. Por eso cuando uno escucha a un hermano o a una persona cualquiera, dice, me las hizo, pero me las va a pagar, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un corazón vengativo. Y el problema no es que tome venganza simplemente. De hecho, el Señor dice, mire la venganza. Cuando alguien dice, mire, aquel me la hizo, pero me las va a pagar, estamos hablando que en ese corazón hay un problema. Hay un problema de actitud en ese corazón que dice, me las hizo, pero me las va a pagar. Incluso el Señor no es vengativo, hermano. Fíjese qué curioso. Él dice, mire la venganza. Porque entre ser vengador y ser vengativo hay una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, en los tiempos de la Santa Inquisición había un tipo que se le llamaba el verdugo, que era el que le quitaba las cabezas a aquellos, pero ese era el trabajo que él hacía. A ese le pagaban por quitarle la cabeza a cualquier tipo. Y eso no era personal, era un trabajo para el cual él había sido llamado. Bueno, que llamado también, ¿verdad? Pero bueno, era lo que él hacía. Entonces, cuando el Señor dice, mire la venganza, es la palabra de Dios la que toma, hermanos, venganza. Es la ley de Dios. Son los reglamentos de Dios. Entonces, cuando yo guardo rencor como dice acá, y qué bueno que este hombre, porque este hombre, por eso decimos que este Jefté fue un tipo, hermanos, que maduró, que creó su carácter a base de los problemas, ¿verdad? Y por eso una vez más les digo esta palabra que está muy de moda, resiliencia, ¿verdad? Este hombre es el reflejo de esa palabra. Entonces, dice acá, ¿verdad? No debe de guardar rencor. Si lo hace, siempre habrá un impedimento para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y aquí está. Jefté le dice, ok, no, pues ahora yo voy a ser el jefe. Ahora yo voy a ser el líder, voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero ante todo nos damos cuenta que de algún modo este hombre tenía principios, ¿verdad? De alguna manera todavía tenía dentro de su mente, de su corazón, esa enseñanza que de alguna manera él aprendió, porque él vivía allá, pero vivía en un mundo, en un terreno impío, pero él no era de allá, él se fue para allá porque sus hermanos de acá lo desecharon, ¿verdad? Pero él era de Galaad, terreno de Dios, ¿verdad? Pertenecía al pueblo de Israel. De hecho, hay un rabino que se me olvidó el nombre, pero ese rabino decía, el solo hecho de haber nacido y de vivir dentro del territorio de Israel te hace sabio, decía ese rabino, porque ellos son tan celosos territorialmente, ¿verdad? Los judíos son celosos territorialmente, hermano. O sea, por eso para ellos, cualquiera que viviera afuera, ese tipo era un pagano, era un impío, ¿verdad? Era un, ¿cómo se le llama en el Nuevo Testamento? No griego, sino que gentil, ¿verdad? Era un gentil. Ajá, entonces acá vamos a ir ahora sí a la siguiente diapositiva, hermanos. Vamos a ir al punto número 2. Jefté dice que venció a los amonitas. Aquí ya viene la lucha y todo, ¿verdad? Y Jefté vence a los amonitas y cumplió, dice, su voto a Dios. El hermano Lester nos daba una introducción sobre lo que él prometió, ¿verdad? Es decir, él hizo una promesa buena, nada más que no se esperaba el resultado, y ahorita nos vamos a meter en ello. Inciso A, Jefté es ungido por Dios y hace un voto. Ok, aquí, hermano Lester, vamos a buscar otro voluntario, por favor, que lea el inciso A, donde dice Jefté es ungido por Dios y hace un voto. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos ahí, hermanos? ¿Vamos bien, no? ¿O vamos mal? ¿Vamos agarrando ánimo o cómo va el nivel? El nivel del azúcar, ¿cómo está? ¿Está alto o está bajo? ¿Verdad? Hay que ponerle un poquito, mire, hermano, hay que creer lo que estamos leyendo aquí en esta mañana, ¿verdad? Hay que creer, como dijo el hermano Billy Graham, hay que ponerle fe a la Biblia, ¿verdad? Hay que ponerle fe a la Biblia. Ok, hermana Ana, bien, inciso A, por favor.
para tratar. Santo Dios, hay una pequeña diferencia ahí, ¿eh? Una pequeñita diferencia ahí. Otra vez, por favor, hermana, otra vez, porque ya aquí los hermanos. Cuando se percató de que todo esfuerzo era inútil, reunió a su gente y como sucedió con los demás jueces de Israel y todos los siervos de Dios que son enviados a una misión, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y recibió la fortaleza y la unción que necesitaba para la tarea que tenía que realizar. Ya listo para ir a la batalla, Jefté hizo voto a Jehová, promesa que después tuvo que cumplir con angustia y dolor en su corazón. El voto fue voluntario, Dios no se lo pidió. Jefté lo hizo al Señor, que si le entregaba a los amonitas en sus manos, le ofrecerían en holocausto a cualquiera que saliera de las puertas de su casa a recibirlo. Esta promesa, como su cumplimiento, parece inconcebible, pero la mente israelita y para nosotros los cristianos, pero debemos tomar en cuenta que Jefté se desarrolló en un ambiente religioso en que esta práctica era común. Él fue responsable al pensar que un sacrificio de tal naturaleza sería del agrado de Jehová, habiendo olvidado que esto era abominable ante sus ojos. Gracias, hermana Ana, muy bien. Él fue responsable al pensar que un sacrificio de tal naturaleza sería del agrado de Jehová, habiendo olvidado que esto era abominable ante sus ojos. Ok. El tema, el inciso que leyó la hermana es el inciso A, que dice: Jefté es ungido por Dios y hace un voto. Aquí hay un pequeño detalle que vamos a recalcar rápidamente, y es que acuérdense de que Jefté era un personaje ahí un poco impío, ¿no? Porque por su donde él se desarrolló. De hecho, la Biblia dice que se juntaron con él un grupo de ociosos, ¿verdad? Y nadie va a decir: no, pues miren, hermano, yo soy el jefe de un grupo de ociosos por ahí, ¿verdad? Eso no da mucho, es decir, no da mucho crédito, ¿verdad? Soy hermano, ¿y usted en qué trabaja? No, pues hermano, yo tengo a cargo 10 vagos por ahí, ¿verdad? Y andamos por ahí para arriba y para abajo a ver qué encontramos, ¿verdad? Algo así era Jefté, ¿verdad? Pero después la Biblia también dice que de alguna manera él ayudaba a los pobres. Es una especie de Robin Hood acá, ¿verdad? La palabra ocioso pues significa el que no hace nada, pero en su profundidad significa vacío, ¿verdad? Faltaba algo ahí. De hecho, por eso la palabra de Dios va contra la ociosidad, ¿verdad? Por eso a Dios no le gusta la gente haragana, porque la gente haragana, aunque tenga que hacer, pero si de alguna manera está ahí por algo, pueda que haga algo que no tendría que hacer, ¿verdad? Entonces los ociosos. Entonces acá Jefté dice que para Dios lo preparó, Dios lo humilló a través de lo que pasó, y ahora que es el momento de que Dios lo use, dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y aquí es donde viene y empieza la transformación otra vez, hermano, ¿verdad? Entonces, si Dios fue capaz de transformar a este hombre, hermano, con todo lo que fue, ¿verdad? Nosotros no estamos tan lejos, hombre. Nosotros ahora, en aquel tiempo, pues así era. El Espíritu Santo venía, bum, 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 ¿verdad? Con los elegidos, con los especiales, ciertas personas. Y en este tiempo uno, pues lo que tiene que hacer solamente es someterse a Dios, ¿verdad? Y vivir conforme a su palabra. Y Dios nos va a respaldar, como vimos la vez pasada. Si nosotros nos comprometemos con el Señor está comprometido a respaldar a los que están con Él. Y el Señor vino sobre él, dice. Ahora vamos a ir al inciso B. El inciso B dice: un líder triunfador, y aquí está, respaldado por Dios. Si tiene su Biblia abierta, hermanos, voy a leer el versículo 32 y 33. Jueces 11, 32 y 33 dice: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Acuérdense de la promesa. La promesa era: Señor, te voy a sacrificar
lo primero que salga a recibirme. No sé, tal vez había algún chucho por ahí, ¿verdad? Que era el perro bonito, preferido, o alguna oveja, alguna cabrita, qué sé yo. O tal vez también había alguien que no le quedaba muy bien, va, y si el Señor y ese sale, ese te mandamos, Padre mío, para el cielo. Versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, y su hija única. El escritor nos da estos detalles aquí tan importantes. Su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea, esta era la única, ¿verdad? Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, ¿verdad? El romper sus vestidos, rasgarlos, era un sinónimo de luto. Ya ahí ya estoy hecho triza, estoy hecho leña. Vamos a terminar con estos versículos, hermanos. Voy a dar unos versículos, por favor, a ver, que sean... tres versículos, tres valientes. Ahí está, hermano Carlitos. Deuteronomio, hermano Carlitos, capítulo 12, versículo 31. ¿Quién otro fue? Allá, hermana Ana. Démosle chance a otra hermana, pero gracias. A otro hermano ahí, hombre, que participe. Ahí está la hermana. Hermana Consuelo, participe usted, hombre. Hermana Consuelo, ok. Hermana Consuelo, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10. ¿Y quién otro por allá atrás? Allá, mi esposa, hermano, no es por nada, pero mi esposa siempre, hermano. Gracias. Segunda de Reyes 3:27, ok. Y vamos a terminar en el inciso D, donde dice, en el inciso C, donde dice, un padre afligido, pero resuelto. Tomemos en cuenta que Jefté se crió en un lugar pagano, ok. Aquí dice, un creyente cumple lo que promete. Lo menos que podía hacer Jefté era complacer, ¿verdad? La promesa, es decir, cumplir la promesa. Ahora, acuérdense que vamos a anotar algo acá importante. A Jefté nadie le dijo que prometiera, ¿verdad? Pero él prometió, está bien. Prometió. Posiblemente Dios le hubiera dado la victoria aún. Pero sin embargo, él dice, bueno, de alguna manera, pues yo quiero dar algo, ¿no? Te prometo, Señor. Y si me das lo que yo quiero, te lo voy a cumplir. Y muchas veces así nosotros metemos la pata también. Señor, yo quiero hacer tal cosa. Mire, mucha gente cuando viene en el desierto dice, yo me quiero congregar. Y ahí no hay ninguna cámara que esté grabando el video. Pero eso, hermano, eso está siendo grabado en el cielo. Está siendo anotado en el cielo, realmente. De verdad. Por eso muchas veces uno a veces, ¿se acuerda cuando uno era novio? Le dice cuando en ese tiempo era su novia, no, hombre, mi amor, yo quisiera, ¿cómo se llama? Bajarte de la luna, ¿verdad? La luna, dicen que es de queso, pero no sé qué, vamos a probarlo. Yo te quisiera bajar la luna y esto y lo otro. Y le promete todas cosas. Y sabes, si algún día somos esposos, yo te voy a cuidar y todo eso. Y cuando viene el matrimonio, todo lo contrario. Bueno, eso es pecado porque esa es una promesa que se hizo. Y está siendo falta a la palabra. Y acá, Jefté, como dice el tema, un líder de palabra. Le dijo al Señor, lo primero que salga a recibirme te lo voy a dar, Señor. ¿Y quién salió? ¿Quién salió, hermano Andrés? ¿A usted levantó la mano? Otra cosa, dice el hermano Andrés. Bueno, hablemos de otra cosa aquí, entonces démelo el micrófono ahí, hermano Andrés. Gracias, hermano Andrés, de todas maneras. Hermano, lo que pasa, muchos comentaristas dicen sobre No se me vaya a adelantar, ¿ok? Bueno, ok. Mi opinión es de que si él prometió, tenía que cumplir. Pero la Biblia dice que un holocausto es lo que se hacía, ¿verdad? Ok. No sé la verdad qué pasaría, porque hay muchas versiones que se fue al bosque. La Biblia dice que se fue al bosque, que se fue Se fue al bosque de la chinita, ¿verdad? Se perdió. Ok. Gracias, hermano Andrés, por su opinión. Ahorita vamos ahí, hermano Andrés. Ahí vamos, gracias. Vamos ahí de una vez, ya, porque terminemos, porque ya el hermano Andrés dijo terminemos de un solo. Hermano Carlitos, lea el mensaje que le di, por favor. Póngame la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Vamos a terminar acá ya. Jefté hizo un voto, ¿verdad? Y acá está la disyuntiva, acá está el cruce. Lo que dijo el hermano Andrés es correcto. Vamos a ver, ¿qué dice Deuteronomio 12:31? No harás así a Jehová tu Dios,
porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Ok, no hagas así, dice el Señor. Gracias, hermano Carlitos. Vamos con la siguiente cita, 18:10, Deuteronomio 18:10. De hecho, el hijo del hermano Carlos dijo un texto hoy que es no matarás, ¿verdad? Bueno, ahí también va incluido eso, hermano. Ahí va incluido en esto. Y ahorita vamos a meternos un poquito acá. ¿Qué dice, hermana? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Ok, ni sortílego ni hechicero. Gracias, hermana. Pero la primera línea dice, no haya quien pase por el fuego, hacer un sacrificio. Terminamos con 2 de Reyes 3:27, por favor. Entonces arrebató a su primogénito que había de habitar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo por Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Gracias, muchas gracias. Ok. Ahora, ya pusimos en contexto lo que decía la ley, hermano, ¿verdad? Entonces, pero Jefté era un hombre de palabra. ¿Ok? Jefté era un hombre de palabra y esa es la lección que el meollo de la lección en esta mañana es que nosotros seamos de palabra. Si cumplimos, si prometemos algo hay que cumplirlo. Si aceptamos, hermanos, a principio de año ser presidente de caballeros, ¿verdad? Presidente de damas, presidente de jóvenes, hay que cumplir esa palabra. Si no, por eso yo me acuerdo que el pastor dice, hermano, si usted no tantea hacerlo, ¿verdad? Tranquilo, no lo haga, no acepte, ¿verdad? Y por eso a mí me da miedo eso a veces también, ¿verdad? Porque dice uno, pues si voy a aceptar, aquí, ¿verdad? Hay que cumplir la palabra. Y ese es el centro de la lección en esta mañana. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que el cumplimiento de las promesas, el mantener su palabra crea confianza, ¿verdad? Crea confianza. Entonces, mi amor, yo te amo solo a ti, ¿verdad? Hay que cumplir la palabra. No que no le gusten otras mujeres o otros hombres, porque entonces sería del otro lado, ¿verdad? Pero sabe de que cuando hizo una promesa, está cumpliendo esa promesa a su mujer o a su hombre, a la iglesia donde está o a la iglesia donde se congrega. Por eso, si nosotros, por ejemplo, somos caballeros y nos toca pasar el día sábado, hermanos, hay que cumplir, hombre. Pasemos, ¿verdad? Si las damas no hay que pasar cuando se nos dé la gana, porque eso habla de un vaivén en esa vida informal, ¿verdad? Una vida que no tiene fundamento, un tipo de doble ánimo. Y ese de doble ánimo no crea que es porque es mejor, porque tiene dos ánimos, no, eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, llegamos a lo que dijo el hermano Andrés. Yo le dije, no se me adelante, dijo, sí, dijo el hermano Andrés, pero bueno, se adelantó de todas maneras. Primero, dice, aquí lo que dijo el hermano Andrés es cierto, hermano. Hay, ¿verdad?, eruditos bíblicos que dicen que Jefté tuvo que cambiar su voto de muerte por el de virginidad y servicio a Dios por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los versículos que leímos está prohibidísimo, ¿verdad?, sacrificar a un humano. Eso a Dios le da abominación. Acuérdense que la palabra abominación en la Biblia es un sinónimo a vomitar, ¿verdad?